salas más que están llenas también y que están con la transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook Parque El Libre, ya, para que si quieren compartirla con alguien que también pueda estar interesado y no alcanzó a venir. La verdad es que es muy emocionante esta convocatoria, verlos ustedes acá. La verdad es que esta es la universidad pública que quisiéramos, ¿sí? Es muy lindo. Yo creo que como estamos viviendo un tiempo de mucha esperanza, de incertidumbre, y donde esperamos transformar, y yo también espero que transformemos la universidad, y creo que esta es una manera también de transformar la universidad, de juntarnos ciudadanos, estudiantes, profesores, todos, ¿no? Y hacer comunidad. Ese es el rol, creo yo, de la universidad pública, ¿sí? A eso nos compete, estamos en una universidad pública. Y también está la universidad pública justamente para lo que vamos a hacer hoy día, ¿sí? Los que nos dedicamos a esto desde la academia, estamos pensando y tenemos tiempo además para pensar y reflexionar sobre ciertas cosas. Y en ese sentido, Jaime ha sido un actor protagónico en este último tiempo sobre pensar cosas y develar cosas también, ¿no? Que ha permitido tener impacto en la toma de decisiones, ¿sí? Del gobierno en particular. Darle la bienvenida en nombre del Parque El Libre, ¿sí? Nosotros enfrente tenemos ahí un comodato donde realizamos un conjunto de actividades comunitarias y de ahí surgió esta iniciativa junto con la Asamblea Social. Y también darle la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, una facultad que acaba muy reciente, que justamente está intentando abocarse a este contacto y a esta relación permanente con la ciudad. Somos una universidad regional, asentado aquí, en el plano de la ciudad, y queremos justamente eso, involucrarnos en la ciudad, y lo hacemos en este caso inicialmente a partir del parque. Entonces desde ahí estamos transmitiendo, de ahí hemos convocado a este espacio. Darle las gracias muy significativas, de verdad. Nos llena de esperanza, o a mí en lo personal me llena de esperanza ver esta convocatoria, porque creo que estamos justamente en buen camino, nos estamos juntando, nos estamos mirando las caras, ¿sí? Y estamos formándonos, estamos incorporando conocimiento nuevo para ver, para la acción, para hacer. Esto no es conocimiento por conocimiento, esto es un conocimiento que nos va a permitir ver cómo mejoramos nuestro país. Muchas gracias. Jaime, a Jaime no lo presento, que ya es un rockstar, así que ya lo conozco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Antes de empezar, quisiera pedir que le diéramos un fuerte aplauso a los funcionarios de la inteligencia policial que hoy día nos acompañan, para que se den cuenta que no estamos solos y que no tenemos miedo. Un aplauso a los funcionarios de la inteligencia policial. Sí, porque hay tanta información dando vuelta, hay tanto no sé cómo decirlo, la verdad. Entre que el Ministerio del Interior no sabe controlar a Carabineros, entre que Carabineros utiliza marines sin autorización legal, todo el mundo sabe lo que quiere. ¿Ah? Jalado. No, que esto no es. Bueno, oye, para mí de verdad es muy emocionante tener este espacio, esta posibilidad de conversar. Fui a saludar a las personas que estaban en la sala al lado, que no pudieron entrar. Quiero darle las gracias por el interés. Pero quiero darle las gracias no por el interés de escucharme a mí. Si la verdad que la persona que se para aquí adelante es accidental. Podría haber sido yo, o el profe de al lado, o da lo mismo, podría haber sido cualquier persona. Y no quiero que suene cliché, porque como yo no soy político, no me interesa conseguir el favor de nadie, ¿verdad? Y tengo que hablar políticamente de manera correcta. Los protagonistas son ustedes, ¿verdad? Somos nosotros, somos nosotras, no soy yo. A mí me ha tocado la función de alguna manera, vehiculizar, canalizar cierto conocimiento, cierta forma de entender las relaciones sociales, las relaciones políticas, que por distintas razones estuvo durante mucho tiempo encapsulada en discursos técnicos, en discursos de expertos,
y que por distintas razones no le hacían sentido a la gente, no llegaban donde tenían que llegar. Y de repente, claro, de repente en la historia pasan cosas extrañas, ¿verdad? De repente a un huevón lo retan por ahí sin corbata al Congreso y se hace famoso. Y de repente pasan cosas un poco más intensas, como lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado hace un par de semanas, donde a mí me pareció un deber ético, a propósito de lo que estamos hablando últimamente, de cómo nos hacemos cargo de nuestros deberes éticos. Me pareció un deber ético movilizar ese conocimiento, no para decir cómo funcionan los estados de excepción, ¿verdad? Y lo normal que es, y etcétera, etcétera, sino que tratar de movilizar ese conocimiento tratando de poner ciertos límites a lo que estaba ocurriendo, a la fuerza desmedida y violenta del Estado, ¿verdad? Al operativo sin control de las Fuerzas Armadas y de otros. Así que nada, estoy contento de haber contribuido en eso y estoy contento además de que estas 2 semanas nos hayan levantado de esta manera. Yo nunca, y cuando digo nunca de verdad, nunca he presentado con PowerPoint. Vamos a ver cómo funciona, pero claro, como llevo aquí le pega tanto al tema, vamos a ver qué tal. La idea es que tengamos una conversación. No es muy fácil conversar cuando somos tantas, y porque tenemos muchas ganas de hablar y tenemos muchas preguntas que hacer y llevamos 40 años callados, pero vamos a tratar de que tengamos una conversación. Y esa conversación yo quisiera motivarla, quisiera como iniciarla con una pequeña exposición de, espero no más de 20 minutos, donde terminemos hablando de qué es una asamblea constituyente, pero donde a mí me interesa, lo que quisiera compartir con ustedes está como dividido en 3 etapas. Primero, me interesaría conversar... verdad, por favor. Claro, exactamente, ahí está. Primero conversar qué pasa con la Constitución actual, ¿cierto? ¿Es o no es parte del problema? ¿En qué sentido es parte del problema y en qué sentido no? El presidente de la República en algún momento dijo, escuché la voz del pueblo, o algo así habrá dicho, vamos a avanzar hacia un nuevo pacto social. Y cuando se dio cuenta de que todos sabemos que el nuevo pacto social es la nueva constitución, se anduvo arrepintiendo. Entonces, tratando un poco de conversar sobre eso. ¿En qué sentido la constitución actual es parte del problema? Luego, dada esta forma de movilización política, dado que aquí hay una manifestación de voluntad popular constituyente, me parece que hay que hacer un vínculo, ¿verdad? Hay que tratar de hacer un enlace entre esta manifestación del poder popular y la institucionalidad. Entonces vamos a hablar del plebiscito probablemente como una puerta de entrada, ¿verdad?, a un proceso constituyente, entre comillas, formal. Y como última etapa, como último paso dentro de esta primera intervención, hablar ya de cómo la nueva constitución podría ser construida o redactada en una asamblea constituyente. ¿Qué significa asamblea constituyente? ¿Por qué la asamblea constituyente podría contribuir a solucionar los problemas que se han hecho evidentes a los ojos de todos los demás durante este estallido social? Claro, y digo que durante estas 2 semanas hay problemas sociales que se han hecho evidentes a los ojos de los demás, porque nosotros sabíamos súper bien cuáles eran los problemas sociales, lo que pasa es que no los querían escuchar. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Sí, exactamente. ¿Más o menos? Ya, por ahí, ¿no? Un poco mejor. Igual yo tengo la voz un poco apagada. Estaba buscando la perilla de la ganancia, pero... Bueno, vamos mejor. Ya, gracias. Nos han tratado de decir insistentemente en el último tiempo que la Constitución, que una nueva Constitución no es la solución a todos nuestros problemas. Y eso es verdad.
¿vale? Eso es verdad, no nos engañemos, aquí no hay una bala de plata que va a arreglar nuestra vida de un día para otro, ¿vale? Hay muchos de nuestros problemas sociales que no se arreglan cambiando la Constitución, ¿verdad? Así que una invitación, ahí sí parece. Así que una invitación primero como a la calma, ¿cierto? A la ponderación, a la templanza. Este va a ser un proceso largo, un proceso complejo, donde la Constitución, donde la nueva Constitución va a ser parte de la solución, y durante el día quisiera explicar un poco por qué, pero no va a ser la solución a todo. El problema es que, o el punto es que la actual Constitución es parte del problema, ¿vale? La actual Constitución es parte del problema, y como es parte del problema, no podemos empezar a dar pasos hacia la solución sin al menos entender que esta Constitución no nos permite caminar en el sentido correcto, ¿vale? ¿Por qué? Generalmente entendemos, está bonito el PowerPoint, ¿qué se pasó? Ya, generalmente entendemos que la Constitución es la norma que regula el ejercicio del poder, ¿vale? Y las escuelas de Derecho, los profesores de Derecho Constitucional, las profesoras de Derecho Constitucional, de alguna manera como que tienden a limitar esa forma de entender la Constitución como la forma jurídica del poder desde las normas que regulan el aparato estatal, ¿cierto? Como si el problema o el punto relevante fuera el poder que se ejerce en el Estado, el poder que se ejerce en el Estado. Y eso es en parte cierto, porque efectivamente hay ciertas formas institucionales que configuran el cómo se manifiesta la voluntad popular, ¿verdad? Y ahí hay enclaves autoritarios que nos han tenido las manos amarradas durante mucho tiempo, ahí hay trampas de la Constitución, ¿verdad? Como se ha dicho recientemente. Ahí también hay problemas de la democracia representativa, ¿cierto? Porque los representantes tienden a gobernar persiguiendo intereses particulares y no intereses generales, ¿verdad? De modo que los representados quedamos afuera, quedamos mirando a través de la ventana transparente de la urna. Pero esa es una dimensión de la Constitución, es una dimensión de la forma en que la Constitución regula el ejercicio del poder. Es una dimensión importante, determina, por ejemplo, cómo controlamos al presidente de la República, lo que no es menor, determina las competencias de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Congreso, de los alcaldes, de los gobernadores regionales, en fin. Pero es una dimensión del poder, que es una dimensión importante y que tenemos que cambiar. Pero yo creo que hasta ahora a ninguno de ustedes le hace mucho sentido lo que acabo de decir. La otra dimensión del poder, la otra parte de la Constitución en la cual la Constitución regula el ejercicio del poder, es esa forma de poder político que se ejerce acá, que se ejerce en las relaciones sociales comunes y corrientes, en las relaciones en las cuales nosotros participamos cotidianamente. Y esa dimensión de la forma en que la Constitución regula el ejercicio del poder, los profesores y profesoras de Derecho Constitucional les llamamos derechos fundamentales. Ahí también se ejerce poder político. Hay una configuración determinada del poder, por ejemplo, en el régimen de seguridad social. Lo que se ha hecho evidente en los últimos años. No podemos seguir pensando que detrás de las AFP no hay un régimen de poder político. Hay un régimen de poder político en las universidades. No podemos seguir pensando que no. No solamente por la forma en que, por ejemplo, ciertas estructuras culturales como el patriarcado condicionan nuestras relaciones individuales, sino que también en la forma en que el sistema, por ejemplo, prioriza el gasto público en educación en las universidades privadas y no en las universidades del Estado. Ahí se ejerce poder político también. Se ejerce poder político también, por ejemplo, en la forma en que el sistema de salud prefiere gastar dineros públicos en camas privadas, en hospitalización privada, y no fortalecer la salud pública. Ahí también hay poder político, y detrás de ese poder se ejercen derechos fundamentales.
No es lo mismo el poder político que ejerce una persona que tiene que atenderse en el consultorio a una persona que no se atiende en el consultorio. Son relaciones de poder distintas. Y el malestar que nos ha movilizado en el último tiempo no está directamente relacionado con los enclaves autoritarios, no está directamente relacionado con lo malo que es el Tribunal Constitucional, no está directamente relacionado con las trampas de la Constitución, está directamente relacionado con aquellos espacios constitucionales que configuran nuestras vidas, que configuran nuestra cotidianeidad, que atraviesan nuestras relaciones sociales, políticas, familiares, laborales, que atraviesan nuestros cuerpos. Y esas formas son los derechos fundamentales. Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. No porque seamos doctores de Derecho, bueno, profesores universitarios, porque somos titulares de derechos fundamentales. Sabemos cuáles son las condiciones a partir de las cuales ejercemos nuestro derecho a la salud. No tiene que venir ningún experto a decirnos que el presupuesto estructuralmente se acaba en septiembre. Eso nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos en qué sentido hay una suerte de acumulación del poder por el despojo que generan las cotizaciones obligatorias. Piensen que todo el sistema financiero del país, el crecimiento de la banca, el crecimiento del retail, el jumbo, se sostiene con el 10% de nuestros sueldos. Nosotros sostenemos eso. Hay un despojo masivo de nuestras cotizaciones obligatorias que son concentradas en 6 AFP. Y ese dinero, que no se usa para pagar nuestras pensiones, se usa para financiar la actividad financiera. Y eso nosotros lo sabemos. Y no es razonable que una persona que gana no sé, 1.200.000 pesos de sueldo, como pasó con la profesora de Antofagasta, jubile con 200 lucas. Cuando al mismo tiempo las AFP generan utilidades por, no sé, 800.000 millones de dólares. No tengo idea cuánto es. Ni siquiera sé cuánta plata significa. 500, según la última cifra, 500. 500. 500.000 millones. 500.000 millones de dólares. 500 millones de dólares durante este año hasta la última. sí. Entonces, son cifras que ni siquiera logramos conmensurar. O sea, ¿qué significa esa cantidad de plata? Pero sí sabemos que jubilamos con el 30% de nuestro sueldo. Entonces, no hay que ser experto. Y eso es como lo primero que quiero transmitir. No hay que ser experto para entender en qué sentido la actual Constitución es parte del problema, en qué sentido la actual Constitución está en la base de ese malestar social que se ha venido acumulando en este último tiempo. Y eso es no por las formas que la Constitución configura para que se ejerza poder en el Estado, sino que es por la forma en que la Constitución configura el ejercicio del poder social, el ejercicio del poder en la sociedad, la forma en que podemos ejercer nuestros derechos fundamentales. Ahí está la raíz, igual creo yo, puede que no, puede que esté equivocado, pero yo creo que ahí está la raíz del malestar social, en la forma como nuestra vida es atravesada por derechos fundamentales, especialmente de carácter social, que son reconocidos, protegidos, garantizados desde la precariedad, desde el despojo, desde la dependencia, salud, educación, trabajo, vivienda, que ni siquiera está en la Constitución, seguridad social, agua, medio ambiente. Entonces, insisto, la actual Constitución es parte del problema, ¿vale? No solo por los enclaves autoritarios, sino porque hay un catálogo de derechos fundamentales que es el que configura nuestras vidas. Y claro, nos van a decir, como ya nos han dicho, que la Constitución se ha reformado 200 veces. Es verdad, la Constitución se ha reformado 200 veces. Pero el artículo que menos reformas tiene es el artículo donde están nuestros derechos. Ahí está el proyecto político de la dictadura, presente todavía en el texto constitucional, aun cuando tenga la firma de Ricardo Lagos. El proyecto político de la dictadura, el proyecto a través del cual se configuran las relaciones sociales, está plenamente vigente. En ese sentido, la Constitución es parte del problema. No son solo un conjunto de normas, son nuestras prácticas políticas, son nuestras prácticas sociales. Son nuestras prácticas sociales, nuestra vida.
Cuando uno dice nueva constitución, no estamos pensando solamente en una nueva forma jurídica para el Estado, no estamos pensando en nuevas normas constitucionales, estamos pensando, primero, por ejemplo, en recuperar soberanía sobre nuestras vidas. Estamos pensando en tener una mínima legitimidad para llevar adelante proyectos de vida autónomos, no mayoritarios. Porque cuando la Constitución impone un proyecto político, impone también un proyecto de vida. Eso lo sabemos también, hay que ser experto en derecho constitucional. El derecho tiene sesgos. La Constitución tiene más sesgos todavía. Tiene sesgos de clase, tiene sesgos de género, tiene sesgos de raza, tiene sesgos de nacionalidad. Y si nosotros no estamos ahí, si no somos nosotros, si no somos nosotras los que estamos ahí cuando se toman las decisiones, cuando se ejerce el autogobierno, cuando se ejerce el gobierno, el derecho opera a través de esos sesgos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Si de repente no me entienden, levantan la mano y me dicen, no, pues sí. Y igual tampoco nos conocemos tanto, no sé si, claro, a lo mejor no, a lo mejor hay algo que digo que no se entiende muy bien, entonces me levantan la mano nomás y me llaman al orden. Bueno, entonces eso es lo primero. Entender que cuando uno dice nueva constitución, no estamos pensando en la nueva constitución del Estado, estamos pensando, creo yo, por lo menos en una nueva estructura de relaciones sociales, donde podamos desenvolvernos de manera autónoma, donde tengamos pensiones dignas, donde no tengamos dos Chiles, con educación para unos y otros, con salud para unos y otros, donde nuestras cotizaciones sean destinadas a pagar nuestras pensiones, donde no tengamos zonas de sacrificio, donde el agua no sea propiedad privada. Entonces, claro, la Constitución actual es parte del problema. Y basta con que nos acordemos, hagamos un breve repaso de la cantidad de veces que en los últimos 30 años nos han dicho que X reforma es inconstitucional. Yo podría hacer un repaso de lo que me acuerdo. Por ejemplo, pensemos en lo más cercano. Es inconstitucional rebajar la jornada de trabajo a 40 horas. Es inconstitucional la ley Zamudio. Y por eso salió con unos chamullos, unos artículos muy enredados, muy malos. Es inconstitucional establecer cotizaciones solidarias para financiar la salud pública con las cotizaciones privadas. Eso es inconstitucional también. Por eso el Fondo Solidario se financia con plata del Estado y no con cotizaciones individuales. Es inconstitucional siquiera discutir en torno a un sistema solidario de reparto. Y podríamos irnos más atrás. En los 90 era inconstitucional la ley que establecía la igualdad entre hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. En los 90 también fue inconstitucional la ley de divorcio. En los 90 también fue inconstitucional prohibir la concentración de los medios de comunicación para garantizar la libertad de acceso a la información. Eso también fue inconstitucional. También fue inconstitucional aplicar la ley de bases generales del medio ambiente a todas las empresas que contaminaban hasta antes de promulgada la ley. De modo tal que la ley se aplica a las empresas de aquí en adelante, pero para atrás contaminan libremente. Eso también fue inconstitucional. Y podría seguir. Entonces no nos vengan a decir ahora que la Constitución no es importante. No nos vengan a decir ahora que la Constitución no es parte del problema. Profesor, perdón que me interrumpa. Da la impresión de que esta reforma constitucional siempre la hace un personaje. Entonces la misma cueca con otros músicos. Nada que ver. Lo escuché, perdón. No lo escuché. No lo alcancé a escuchar. Le digo que parece que estas reformas que han habido a la Constitución, la hacen siempre los mismos personajes. Siempre están metidos en el mismo grupo. Entonces a veces pareciera que es la misma cueca con otros músicos. Yo creo que es la misma juega con los mismos. Es peor. Le voy a contestar la pregunta al final de la presentación porque me interesa, porque esa es la perspectiva con la cual deberíamos justificar por qué Asamblea Constituyente. Gracias. No, de nada, eso. Bueno, en fin.
la Asamblea Constituyente puede ser eventualmente la última etapa, ¿sí? Perdón, es que me dicen de la sala al lado que se escucha, aquí lo dice, se escucha más mal que el megáfono de los Pacos. Sí, está acoplado. Es que puede que el problema sea el audio de al lado, no es que sale de aquí, sino que lo que ya. Ya, bueno, un saludo a los cargos que están al lado. A ver, ya, cuando hablamos de Asamblea Constituyente, estamos hablando del proceso constituyente. Ya, para que estamos hablando del proceso constituyente. Y yo creo que lo primero que hay que tomar conciencia es que el proceso constituyente ya empezó. ¿Vale? Eso es lo primero. Y no empezó porque la Corte Suprema haya dicho que empezó, que igual esa aclaración fue importante. No empezó porque la Cámara de Diputados o el Senado hayan dicho que el proceso constituyente ya empezó. El proceso constituyente empezó porque estamos acá. Porque esto que estamos haciendo, este encuentro, esta recuperación de diálogo, esta recuperación de espacios públicos, esta recuperación de la discusión democrática, fue la forma espontánea que tuvimos para resistir la represión estatal. Y fue la forma espontánea que tuvimos para manifestar nuestro malestar ante estos 30 años de abuso. Entonces, con radical independencia de qué es lo que pase formalmente con esto, el proceso constituyente ya está en marcha. Aquí, en el Liceo Pedro Montt la semana pasada, en el Cabildo de Laguna Verde, en la Asamblea de Músicos y Músicas de Independencia de ayer, en el Seminario de Alberto Hurtado y en los miles de encuentros que hay a lo largo del país, en el Colo-Colo, estamos demostrando que el proceso constituyente ya está en marcha. El proceso constituyente ya empezó. Porque nosotros dijimos, basta, la única forma de que podamos tener una sociedad en paz es que nosotros recuperemos el protagonismo que nos fue arrebatado en algún momento de la historia reciente. ¿Soy yo? Sí, parece que sí. No sé. Entonces, eso es lo primero, ese proceso constituyente ya empezó. Y puede que termine en una nueva constitución. Puede que logremos después de esto redactar una nueva constitución política del Estado. Puede, pero también puede que no. Pero hay una dimensión de ese proceso constituyente que no depende de la forma en que la orgánica del Estado recoge lo que estamos haciendo. Hay una dimensión del proceso constituyente que ya está, digamos, contribuyendo a configurar relaciones políticas y sociales distintas. Hay una dimensión de ese proceso constituyente que ya nos cambió a nosotras y a nosotros como sujetos políticos. Y eso ya ocurre, eso ya está en marcha. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, de que la sociedad se entiende mucho mejor desde la colaboración que desde la competencia. Ya nos dimos cuenta que la sociedad se entiende mucho mejor desde la confianza que desde el miedo. ¿Qué problema tiene con el sonido? Ya nos dimos cuenta que la sociedad se entiende mucho mejor escuchándonos, encontrándonos en espacios públicos, recuperando los espacios públicos como este, que encerrados en nuestras casas. Ya nos dimos cuenta que esa forma de vida neoliberal, individualista, competitiva, no nos hace sentido. Lo que nos hace sentido es encontrarnos. Y no lo digo porque lo estoy inventando, lo digo porque es lo que hemos visto. La forma que tuvimos de resistir la represión del Estado fue esta. La forma que hemos tenido de canalizar nuestro malestar fue esta, ¿verdad? Y esta potencia constituyente, esta manifestación de una voluntad popular constituyente, puede que tenga impacto en la orgánica del Estado, sí, pero seguro va a tener impacto en la forma en que nosotras y nosotros nos relacionamos entre nosotros mismos de aquí en adelante. Aquí hay un aprendizaje político que ya es constituyente.
Aquí hay un aprendizaje político que ya es constituyente. Porque la Constitución no le da forma solo al Estado, no le da forma solo al Estado, la Constitución también le da forma a la sociedad. Y hoy día hay sectores muy importantes de la sociedad que estamos protagonizando prácticas políticas distintas, prácticas políticas no neoliberales, prácticas políticas que tratan de sacudirse la herencia de la dictadura. Y eso tenemos que aquilatarlo, tenemos que incorporarlo. El proceso constituyente no se va a perder porque Piñera nos haga una mala pasada, y es probable. El proceso constituyente se va a perder si nosotros dejamos que esto se nos diluya entre las manos. Si a la vuelta de 2 o 3 semanas volvemos a nuestras casas, y a Morandé con compañía, ya no sé qué otras tonteras de placebo social, ¿cierto? Esto es constituyente. Esto es constituyente. Ahora, el punto es que, claro, también queremos que las cosas cambien de verdad. O sea, no solamente tenemos que recuperar estos espacios de encuentro, no solamente tenemos que recuperar esta forma de diálogo y de política social, también tenemos que pensar en cómo cambiar la Constitución, en cómo cambiar el sistema de salud, en cómo cambiar el sistema de FP, ¿verdad? En cómo terminar con las zonas de sacrificio, en cómo recuperar el agua, etc. Entonces el desafío es pensar cómo esta forma de voluntad popular constituyente puede tener un correlato en la institucionalidad del Estado. Estoy saliendo mucho de la cámara, parece. Puede tener un correlato en la institucionalidad del Estado. Cómo esta forma de voluntad popular puede engancharse con las formas jurídicas a través de las cuales la voluntad popular se manifiesta en el Estado. ¿Sí? Cómo lo popular social se conecta, impacta en la institucionalidad. Y yo creo que ese eslabón, que ese vínculo, debería ser un plebiscito. Un plebiscito como segunda etapa. Hay una primera etapa de movilización política, hay una primera etapa de movilización social que debería ser permanente, ¿verdad? Pero entre medio hay un eslabón que debiera permitirnos vincular esta forma, esta manifestación de poder con el Estado, de modo tal de que el Estado empiece a funcionar conforme a nuestras reglas, ¿verdad? Y no a las reglas de Corpesca, por ejemplo. Y ese vínculo, creo yo que es un plebiscito nacional, donde se le pregunte a todo el país, ojalá con voto obligatorio, si quiere o no quiere nueva constitución. Así como nos preguntaron en el 88 si queríamos dictadura o democracia, y dijimos democracia, que nos pregunten ahora si queremos la constitución de la dictadura o la constitución de la democracia. Y podríamos elegir, ¿queremos nueva constitución sí o no? Teníamos madurez, teníamos madurez suficiente en el 88 para decir que queríamos otra forma de gobierno, tenemos madurez política hoy día, la misma que antes, para decir que queremos otra forma de gobierno. No se trata de caer en una democracia plebiscitaria, es una pregunta estructural para la configuración de nuestra sociedad. Esa decisión, ese plebiscito, podría de alguna manera vincular esta manifestación de poder popular constituyente con el Estado, para que el Estado efectivamente haga lo que tiene que hacer el Estado, en tanto representante de la voluntad soberana del pueblo, para canalizar este proceso constituyente. ¿Sí? ¿Hay una pregunta ahí atrás? ¿Quién tiene facultad el día de hoy para llamar a plebiscito? Nadie. Por eso no podemos bajar los brazos. Hoy día, ¿cómo se hace el plebiscito? ¿Cómo se convoca el plebiscito? Plebiscito. ¿Ah? Plebiscito. Ya. ¿Cómo se convoca? Hoy día la Constitución solo permite convocar a plebiscito para unos supuestos muy particulares, muy específicos. Hay unas posibilidades por ahí en la ley de municipalidades, en los plebiscitos comunales. Hay una posibilidad también en el proceso de reforma a la Constitución, cuando hay una diferencia entre el presidente y el Congreso, a propósito del veto, que igual es una hipótesis muy extraña, que no ha pasado nunca, pero no está contemplada la posibilidad de que, por ejemplo, se convoque para un plebiscito como el que necesitamos ahora. A propósito de Marca tu Voto,
En 2013, no sé si se acuerdan, que se formó esto de marca AC, que hubo una bancada transversal por la Asamblea Constituyente de la Cámara de Diputados. Se presentó un proyecto de ley que reforma los artículos 15 y 32 de la Constitución para habilitar al presidente o al Congreso para que convoquen a plebiscito. Eso no va a pasar automáticamente. Eso no va a pasar automáticamente. La única forma de que avancemos en esas reformas es presionando desde los lugares que tenemos. Presionando desde la academia, desde la calle, desde los cabildos, desde los espacios de encuentro, presionando directamente a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Por eso esta primera etapa de movilización no termina con la segunda. Es permanente. Este proceso de reencuentro y de reconstrucción del tejido social que se diluyó mágicamente en los 90, depende de que nosotros sigamos trabajando juntos. Si no, no va a haber reforma, no va a haber plebiscito, no va a haber nueva constitución. Al menos no nueva en el sentido que quisiera explicar en esta tercera etapa. ¿Hay una mano detrás? No voy a cuestionar lo que dices, pero las constituciones duran hasta que se acaban. Entonces, si nosotros decidimos que esta constitución de Pinochet se acabó porque nosotros somos el poder constituyente. ¿Fue correcto o son voladas? Son voladas suyas, pero no son solo suyas. Somos varios acá. No, a ver, no sé qué. Yo creo que para este tipo de cuestiones hay que ser súper entre preciso, pragmático, responsable. Yo creo, efectivamente, como dice usted, que la Constitución del 80 se agotó. Perdió plena legitimidad, no solamente por las trampas y los enclaves autoritarios, sino porque configura precariedad, ¿cierto? Nos configura a nosotras y a nosotros como sujetos políticos, como ciudadanos, desde la precariedad, desde el despojo. El punto está en que, habiendo perdido la legitimidad que tenía, o si es que alguna vez tuvo, sigue vigente. Entonces nosotros podemos empezar a decir, no, ¿sabe qué? Chao con la Constitución, y miramos para el lado y nos vamos para otro lado, pero la Constitución sigue ahí, las AFP van a seguir ahí, la precariedad del sistema de salud va a seguir ahí. Entonces, yo creo que el desafío está en cómo vincular esa sensación que es bastante más transversal de lo que uno cree, cómo vincular esta manifestación de poder popular constituyente en la institucionalidad del Estado. Y yo creo, a lo mejor soy demasiado ingenuo, a lo mejor me juega una mala pasada mi formación de abogado, no sé, pero yo creo que si nosotros no logramos consolidar esto dentro de la institucionalidad del Estado, lo vamos a perder. Ahora, como la institucionalidad del Estado, hay otra palabra acá y después voy a ir. El problema es que como la institucionalidad del Estado no la manejamos nosotros, con los problemas que tiene la democracia representativa, problemas que se están verificando en todo el mundo, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, tenemos que ser capaces de empujar para que esa representación opere siguiendo nuestro mandato. O sea, esa reforma para habilitar el plebiscito tiene que aprobarse, el plebiscito tiene que ser convocado, tenemos que participar y educarnos de ese proceso plebiscitario, votar, participar mayoritariamente. Habrá luego que convocar a una ley, o sea, habrá luego que convocar una ley que convoque a la Asamblea Constituyente, que establezca las reglas electorales, cómo se van a elegir, cómo van a funcionar, cuánto tiempo, alguien va a tener que convocar esa ley. ¿Ah? Entonces yo creo que sí, hay una dimensión efectivamente en la cual la Constitución ya no tiene ningún sentido, pero todavía hay una dimensión en la cual la Constitución tiene todo el sentido. Y nosotros en ese espacio no tenemos nada que hacer. Entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es canalizar este espacio para que nuestra voluntad tenga sentido donde allí hoy día no la tiene. ¿Entiendes? Entonces no es solo una bola suya, yo la comparto. El problema es que el Estado de Derecho y esas cosas, usted sabe. Hay una pregunta acá abajo, y después la señora de acá, y el compañero.
Señor, yo quisiera que respetuosamente solicitarle que tuviese a bien no confundir y no confundirnos, porque esta constitución que yo tengo acá está ajada, deshecho porque me ha servido mucho en más de 40 y 50 años, a través de la cual me he defendido y he logrado solamente conociéndome esto. Entonces, yo le voy a leer el artículo 5 de la Constitución de 1980. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Y concluye el último y siguiente inciso: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por tanto, no es falso que no podamos hacer plebiscito. Lo que ocurre, amigas y amigos, es que los partidos políticos de derecha, llámense RN, UDI, Evópolis actualmente, los de izquierda, desde el Partido Comunista, Frente Amplio, PPD, Socialista, Democracia Cristiana, todos nos han hecho un gran daño a nuestro país, un gran daño, así como el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OEA, la famosa OCDE, que están de moda, y todos apelan a esos organismos que se han intervenido en nuestras decisiones como país y como chilenos y chilenas. Por tanto, debemos reflexionar. Primero, educarnos en esto. Todo Chile debe educarse en esto. Primero, ver cuáles son los atropellos que contempla esto y nos perjudican. Y plebiscitar si realmente queremos reformar esta Constitución, sacarle todo lo malo y dejar lo bueno, o hacer una nueva Constitución. Bueno, es solamente una referencia y soy muy respetuoso, señor y señoras. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Tapia Ojeda. Como profesor siempre me identifico. Sergio, bueno, eso dice la Constitución efectivamente, pero el artículo 15, inciso segundo, también dice que solo se pueden convocar a los plebiscitos que están expresamente establecidos en la Constitución. Ahí está. Y como no hay, ni la Constitución ni la ley contempla un plebiscito de entrada a un proceso constituyente, lo que deberíamos hacer es incorporar en la Constitución un plebiscito de entrada al proceso constituyente. Porque lo que pasa con las normas es que, entendidas así solas en abstracto, muchas veces parecieran ser más efectivas de lo que son. Preguntémonos cómo operan estos derechos, por ejemplo, en la práctica. El artículo 5 efectivamente dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como límites el respeto a los derechos fundamentales, los que están en la Constitución. Pensemos nosotros. La forma en que ejercemos, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, ¿es un límite a la soberanía del poder político? La forma en que ejercemos, se protege, se reconoce, se garantiza, etc. La forma en que ejercemos el derecho a la salud, ¿es un límite a la soberanía del poder político? ¿Es un límite al Estado de verdad? ¿Es un límite a la clase política? ¿Es un límite al Parlamento? Pareciera ser que muchos de estos derechos en realidad son límites a nuestra soberanía. Pareciera ser que la forma en que se garantiza la seguridad social no está pensada para limitar al poder, sino que para limitarnos a nosotros, para limitarnos a nosotras.
Y claro, la Constitución reconoce el derecho a la seguridad social, está en la Constitución, el 19 número, no sé, 16 o por ahí. Pero, una vez que sabemos qué es lo que dice la Constitución, tenemos que tratar de entender cómo eso funciona en la práctica, cómo nuestra seguridad social es garantizada constitucionalmente. Y el criterio para determinar que esa forma de proteger derechos constitucionales es ilegítima, no es necesariamente señalando que es contrario a lo que establece la Constitución, es desde el conocimiento que genera la práctica nuestra, la práctica cotidiana, la práctica social, donde sabemos que nuestras constituciones obligatorias están siendo utilizadas para otra cosa. Entonces, la Constitución, por ejemplo, permite, nos garantiza el derecho a elegir libremente entre un sistema público y un sistema privado de salud. Podemos elegir libremente, lo dice la Constitución. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿podemos elegir libremente de verdad? ¿Es verdad lo que dice la Constitución? ¿Cuáles son las condiciones materiales a partir de las cuales una persona como uno, un hueón normal, toma la decisión de irse a un sistema público o privado de salud? Y eso no está en la Constitución, porque estamos acostumbrados a pensar que la Constitución son las normas que están en el texto constitucional y hemos perdido de vista que la Constitución también es esta Constitución, también es no solo la Constitución política del Estado, sino también la Constitución política de la sociedad, la Constitución política del pueblo, la forma en que la Constitución establece nuestras relaciones sociales. Y ahí hay una diferencia a lo mejor importante, pero yo no estoy confundiendo a la gente. Estoy tratando de incorporar un elemento de análisis distinto que no ha estado presente hasta ahora. Y que curiosamente, don Sergio, es complementario con lo que usted está diciendo. Es complementario. Porque efectivamente, por ejemplo, hay derechos humanos reconocidos en tratados internacionales que no están siendo respetados. Pero el punto es que hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 o 40 años? Que nosotros hemos dejado que ciertas cosas funcionen de determinada manera. Por eso creo que es tan importante entender que esta forma de reacción a la represión estatal tiene una potestad, tiene una potencia constituyente tan importante. Porque no reaccionamos a la represión estatal encerrándonos en nuestras casas. Reaccionamos desafiando el estado de sitio, de emergencia. Reaccionamos desafiando el toque de queda. Entonces, yo creo que ahí hay una potestad constituyente, hay una voluntad constituyente muy importante que hay que tratar de canalizar de buena manera, porque nos hemos dado cuenta de que las formas políticas de la Constitución son insuficientes. Señorita, no sé, la verdad. Igual me queda todavía entrar a la definición de Asamblea Constituyente propiamente tal, para que no nos perdamos, estamos en esto de plebiscito. Aunque nos demoremos un poco, voy a pasar el micrófono, porque hay 7 salas en paralelo donde se está transmitiendo ahora. Hay más de 1000 personas ahora en la escuela. Es muy importante que puedan empezar las preguntas. Buenos días, mi nombre es Marcela y quisiera hacer la siguiente pregunta, que un poco está relacionada, pero un poco aparte. Se ha dicho, he visto y he leído que el modelo liberal, neoliberal como se llame, en Chile es el peor que existe en el mundo. A tal punto que recientemente el New York Times y otros como la BBC, distintos países, medios, digamos, de comunicación y análisis, incluso al menos un premio Nobel de Economía, han dicho y han criticado fuertemente el modelo que nosotros tenemos. Necesito, me gustaría una respuesta y una tesis, una explicación con respecto a eso, porque por lo que yo leí y entiendo, incluso Estados Unidos, que es como nos dicen, porque eso es lo que uno tiene como impresión, que nosotros nos parecemos a Estados Unidos, pero eso al parecer no es verdad, porque en Estados Unidos el Estado es fuerte, o sea, ni siquiera nos parecemos a eso que dicen de Estados Unidos, que es el prototipo de modelo neoliberal.
Esa lectura, esa afirmación es correcta. Y la mejor forma de explicarlo es ver cómo ese neoliberalismo radical impacta en nuestras vidas, ¿ya? Y creo que es súper importante que empecemos como a conversar y tomar conciencia de que, primero, de la forma en que es nuestra cotidianidad, y segundo, de que esa forma no es necesaria, podría ser de otra manera distinta. Para que nos hagamos una idea, si nosotros estableciéramos una línea recta y asumiéramos como ciertas todas las caricaturas que andan dando vueltas, en un extremo estaría Corea del Norte y en el otro extremo estaríamos nosotros. O sea, Chile es como la Corea del Norte del neoliberalismo, ¿sí? Perdón. Chile es como la Corea del Norte del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo implementado en Chile, que además hay que acordarse que Chile fue utilizado como laboratorio antes de Ronald Reagan, fue utilizado como laboratorio antes de Margaret Thatcher. El neoliberalismo se empieza a implementar en Chile con la llegada de Sergio de Castro al Ministerio de Economía en el año 74 y su posterior asunción como ministro de Hacienda en el año 75. Entre el 74 y el 78 se generaron las condiciones necesarias para implementar el neoliberalismo, con la amenaza de guerra con Argentina de por medio, para que nos acordemos de que esta lógica del estado de excepción en realidad es permanente, que estuvo presente con Portales en 1830-37, que estuvo presente con la Guerra del Pacífico, que estuvo presente con Alessandri. Bueno. Y entre el 78 y el, digamos, 89, 90 prácticamente, se implementó el neoliberalismo en Chile, pero de manera radical. ¿Qué significa eso? Significa que en todas aquellas dimensiones de nuestras vidas particulares, el sistema prioriza la rentabilidad y la ganancia individual por sobre el ejercicio de nuestros derechos. Y eso es así, con el matiz de que la ganancia individual y la libertad de empresa también son derechos fundamentales. Entonces, claro, este neoliberalismo se construye desde una priorización, desde una jerarquía de derechos fundamentales, donde a un lado están los dueños de la AFP, donde la Constitución protege su derecho de propiedad, y al otro lado están los pensionados, donde la Constitución también protege su derecho a la seguridad social. El punto es que la forma en que los protege configura relaciones sociales mercantilizadas, pero radicalmente mercantilizadas. Por ejemplo, la sala cuna universal. La sala cuna universal, escucha, suena bonito. Sala cuna, sí, sala cuna universal, sí, universal. Pero en la práctica, ¿qué es? Dinero público que se destinaba a la red pública de jardines infantiles, salas cunas, que se desvía para financiar salas cunas privadas. Gratuidad universitaria. ¿Suena bien? Sí, gratuidad universitaria, sí, bacán. ¿Qué es la gratuidad universitaria? Es un sistema de voucher que va de dinero público que a través del bolsillo de los estudiantes va a parar directamente a cierto tipo de universidades. La gratuidad universitaria no supone financiamiento basal para las universidades del Estado. No se pensó desde extensión, investigación y vinculación con la sociedad, se pensó solo desde docencia de pregrado, financia solo la duración formal de la carrera, de modo de que si tus condiciones materiales de existencia te impiden estudiar todo el día y dedicarte a jornada completa al estudio y te atrasas, problema tuyo. Te impide estudiar una segunda carrera, solo te financia una. Te impide cambiarte de universidad o de carrera más de una vez, solo te permite un cambio. Y uno tiene que pensar, bueno, y eso en los intereses de quién está pensado. ¿Qué intereses protege ese diseño? ¿Protege los intereses de los estudiantes, de la sociedad, del país, de la universidad del Estado, de la universidad privada? Bueno, esa forma, que es un modelo económico funcional a la acumulación del poder, es transversal en todos nuestros derechos fundamentales. El mejor ejemplo, decía hace un rato, es AFP, ¿cierto? El 10% de todas nuestras cotizaciones son despojadas y concentradas en 6 empresas. ¿Para qué? Para que financien el sistema financiero, no para que paguen nuestras pensiones.
Y eso es radicalmente neoliberal. No hay ningún país del mundo donde todos los derechos sociales sean protegidos de esa manera. El medio ambiente. Las empresas extranjeras que explotan recursos naturales en Chile tienen estándares medioambientales mucho más altos en sus países que los que tienen en Chile. Y lo que ocurre con el agua. No hay ningún país en el mundo, donde las aguas sean aprovechadas a través de un sistema de mercado, donde el derecho de aprovechamiento de agua se entrega gratuitamente y luego con él se lucra de manera privada. Eso genera concentración del poder de las aguas y genera que la propiedad de la tierra circule por separado respecto a la propiedad del agua. Entonces uno puede ser dueño de una parcela, pequeño agricultor, puede pasar un río por ahí, pero no puede meter la mano en el río. Eso solo existe en Chile. Eso solo existe en Chile. Entonces sí, su pregunta es esa. Efectivamente, esta es la Norcorea del neoliberalismo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Es que se empezaron a levantar varias manos, alguien levantó por aquí, alguien más por allá. ¿Les parece que termine con la Asamblea Constituyente? Ya. ¿En la otra sala también? Disculpa, para lo último, por el tema del plebiscito, digamos. Ah, ya. Bueno, primero de todo te quería dar las gracias, Jaime, por todo el esfuerzo que has estado haciendo toda esta semana, y eres una de las voces de Valparaíso, digamos, que está dando la lucha importante, digamos. Eso quería agradecértelo y saludarlo. Gracias. Lo otro, bueno, soñemos que nos dan la luz verde para el plebiscito, pero el plebiscito y en el cual se pregunte, bueno, ¿quieren nueva constitución? ¿No quieren nueva constitución? Eso tiene un riesgo, que gane el no querer una nueva constitución. Y eso nos instala la constitución del 80 durante 30, 40 años más. Así de simple. Entonces, ¿qué garantías son las que debemos exigir finalmente? Porque nosotros tenemos más o menos conciencia de que el pueblo queremos cambiar la constitución. Si queremos vamos a la encuesta, vamos a todos estos mecanismos, pero también hay mecanismos, y en nuestra historia lo ha visto, en el cual se han amarrado estas decisiones. ¿Cuáles son las garantías y los mecanismos que nosotros deberíamos exigir para que un plebiscito finalmente tome esa opinión de manera real? Ya, claro, aquí de nuevo podemos contestar formalmente o políticamente. Formalmente no hay ninguna garantía, porque si bien el plebiscito, como decía Sergio aquí adelante, está contemplado en la Constitución, no está contemplado para reformar la Constitución. Entonces no tenemos ninguna garantía formal de que se reforme la Constitución para convocar el plebiscito, de que se convoque el plebiscito, etc. Pero quiero hacer énfasis en que no hay ninguna garantía formal. Pero esto no está contemplado en ninguna norma. No hay ninguna ley que regule esto. No hay ninguna ley que nos haya habilitado para hacer esto. Y esto está ocurriendo en todo el país. Esto está ocurriendo en todo el país. Esta, creo yo, es la única garantía que tenemos de que las cosas funcionen. ¿Y eso qué significa? Significa que a partir de este momento de movilización política, de movilización social, nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de generar las condiciones sociales para que las cosas ocurran como nosotros queremos que ocurran. ¿Está bien? Porque no vamos a invocar ninguna ley. Porque invocar una ley supone que algún tribunal nos va a decir, ah, sí, usted tiene razón. Y los tribunales chilenos, con suerte, miran los tratados internacionales. Algunos por ahí sí, pero no estructuralmente. Invocar una ley supone que alguien en la clase política diga, ah, sí, tiene razón, nos habíamos equivocado durante 40 años. ¿Está bien? Entonces, claro, por eso creo que era importante también empezar con lo que dije al principio. La nueva Constitución es parte de la solución, pero no es la solución a todos nuestros problemas.
De la misma manera en que la actual Constitución es parte del problema, pero no es el único problema, ¿cierto? Esta manifestación de reencuentro, de poder popular, de poder constituyente, nos permite encaminarnos, creo yo, hacia soluciones que nosotros decidamos que son las correctas. No sabemos para dónde vamos exactamente, sabemos de dónde estamos saliendo, sabemos que no queremos la Constitución neoliberal de Pinochet, sabemos eso. Sabemos dónde tenemos los pies y estamos dando un primer paso, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Y claro, la única garantía que tenemos es que esto no termine. No nos vayamos a nuestras casas a pagar la tarjeta de crédito, a comprar tonteras que no necesitamos, a ver cuando tenemos compañía o no sé qué otra porquería estarán dando en la tele. ¿Está bien? Yo creo que esa es la única garantía que tenemos. Y a lo mejor es poca, no tengo idea, pero es lo único que tenemos es esto. Y finalmente nosotros nosotros vivimos para trabajar. ¿Está bien? Nuestro trabajo es lo único que tenemos. Y esto. Y lo estamos recuperando recién ahora. Bueno, creo yo, no sé. No dudes. Bueno, no dudes. Gracias. Mira. Bueno, entonces, la primera etapa, esta movilización, encuentro, diálogo, qué sé yo. Entre medio, plebiscito, ¿cierto? Utilizar las formas institucionales para que sea convocado un plebiscito. El plebiscito hay que ganarlo, digo yo, ¿cierto? O sea, hay que educarse, hay que votar que sí, hay que empujar el sí, y hay que apoyar todas las discusiones políticas, todos los espacios sociales de encuentro necesarios para que entendamos que necesitamos una nueva Constitución. Y la tercera etapa sería entonces la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente. ¿Por qué una Asamblea Constituyente? ¿Por qué no reforma? ¿Por qué no una comisión mixta compuesta por parlamentarios en ejercicio y por ciudadanos y ciudadanas elegidas democráticamente? ¿Por qué no una nueva Constitución discutida en el Parlamento? Hay un proyecto de Constitución nueva, entera, que está presentado en el Parlamento, que lo presentó Michelle Bachelet horas antes de terminar su mandato. Esas son básicamente las tres alternativas: Asamblea Constituyente, Congreso Nacional o algo mixto, entre medio de las dos. En mi opinión, por lo menos, para tener clara cuál es la alternativa, es súper importante tener claro cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay una dimensión del problema que es la que conversamos al principio, ¿verdad? Que tiene una relación entre el malestar y la forma en que ejercemos derechos fundamentales, particularmente los de carácter social. Pero también hay una dimensión importante en la forma, a propósito del diagnóstico, en la forma en que ha operado el sistema político y el intento que el sistema político ha realizado hasta ahora de legitimar la Constitución del 80 a través de las reformas. Yo creo, lo he dicho ya previamente, esa vía reformista para tener una nueva Constitución se agotó. Se agotó. Y se agotó por varias razones distintas. Se agotó probablemente por los problemas que tiene la democracia representativa, ¿cierto? Que tiende a concentrar el poder en los representantes, desarticulando los vínculos entre representantes y representados. Pero también se agotó porque esa institucionalidad no tuvo la capacidad para reformar el corazón del proyecto político de la dictadura. Las reformas del 89 fueron significativas en ciertas dimensiones, pero no apuntaron al corazón del proyecto. Las reformas del 2005, las de Ricardo Lagos, también fueron reformas significativas, que lograron someter formalmente al menos el poder militar al poder civil. Y digo formalmente porque aprendimos la semana pasada que no estaban sometidos al poder civil. Logró contener el Consejo de Seguridad Nacional, bueno, en fin. Pero con lo importante que fueron esas reformas, no apuntó al corazón del proyecto político de la dictadura. Entonces, la reforma del 2017, el proyecto de reforma que presentó Bachelet en su proyecto de nueva Constitución, tampoco apunta a reformar el corazón del sistema, porque el corazón del sistema son los derechos fundamentales. Ese es el corazón del sistema, porque es ahí donde se juegan nuestras vidas.
Es ahí donde se juega nuestra vida. La mejor forma para entender por qué el proyecto de nueva constitución de Bachelet no apunta al corazón del sistema es su propuesta de gratuidad universitaria. Neoliberal. Entonces, en ese escenario, si la vía reformista estaba agotada, porque no han sido capaces de alterar y de modificar el corazón del sistema neoliberal, el corazón del proyecto político de la dictadura, hay que preguntarse, bueno, ¿por qué entonces una asamblea constituyente podría ser una solución? Porque también podría que no. La asamblea constituyente sigue siendo un espacio de democracia representativa y en tanto tal podría replicar los vicios que hoy día tiene la democracia representativa. Entonces, ¿en qué sentido? Al tiro. Termino esto y abrimos las preguntas. Entonces, ¿en qué sentido una asamblea constituyente podría ser parte de la solución? Primero, en el sentido de incorporar en el espacio de decisión constituyente al actor, a los actores, a las actrices que han estado sistemáticamente excluidos de ese espacio. Y esos actores somos nosotros. No es la clase política, no es Luxich, somos nosotros. ¿Por qué es importante incorporar ese actor? No solo porque nos hemos levantado espontáneamente, sino porque la única forma de que las voces configuradas a partir de la opresión puedan contribuir a formas jurídicas que terminen con esa opresión es incorporándolas directamente en los espacios de decisión. Entonces, una asamblea constituyente debiera estar formada por ciudadanos y ciudadanas elegidas democráticamente a través de una elección nacional con sufragio universal y ojalá obligatorio. Porque es la única forma que tenemos de asegurarnos, a propósito de las garantías, es la única forma que tenemos de asegurarnos de que si se va a tomar una decisión institucional efectivamente constituyente, esa decisión la tomemos nosotros, o al menos los representantes que nosotros escojamos específicamente para eso. Y eso supone efectivamente dos cosas. Uno, avanzar institucionalmente en las formas jurídicas necesarias para que esto ocurra. Por ejemplo, convocatoria de plebiscito, que hay una ley que regule el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, o al menos la convocación de la elección, ¿verdad? Que la Asamblea Constituyente efectivamente se instale, que la Asamblea Constituyente efectivamente redacte la Constitución, que proponga un texto, que nosotros podamos plebiscitar en un referéndum para ver si nos gusta o no nos gusta, y que después la Asamblea Constituyente se disuelva. Hay todo un cambio institucional ahí, pero también, como sigue siendo un espacio de democracia representativa, y como ya sabemos que la democracia representativa tiene vicios estructurales, la única forma de que esa decisión constituyente sea una decisión como si lo hubiésemos tomado nosotros, es que este espacio no termine. Nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de mantener este espacio, este estado de movilización social. No necesariamente en la calle, a lo mejor sí, pero este espacio de reencuentro, este espacio de reconstrucción del tejido social, no lo podemos dejar pasar. No podemos dejar que se nos escape. No podemos descansar una vez que se apruebe el plebiscito. No podemos descansar una vez que se gane el plebiscito. No podemos descansar una vez que se gane la Asamblea Constituyente. No podemos descansar una vez que tengamos una nueva Constitución. Tenemos que entender que la única forma de que nuestra vida vuelva a depender de nuestras decisiones es sin volver a bajar los brazos de nuevo. No podemos volver a bajar los brazos de nuevo. No podemos replegarnos a nuestras casas como lo hicimos en los 90. No podemos abandonarle el Estado a la clase dirigente como lo hicimos en los 90, por distintas razones también. La única forma de que nuestros derechos estén garantizados de manera tal de que nuestras prácticas sociales sean prácticas de libertad, sean prácticas de emancipación, es que nosotros y nosotras estemos permanentemente preocupados de que las cosas sean, de que las prácticas sean de libertad, de que las prácticas sean de emancipación. Si nos dejamos estar de nuevo
En 30 años más, la próxima generación nos va a pasar la cuenta. Nos va a decir, oye, ustedes en 2019 lideraron el tremendo proceso y miren la cagada que están. Hicieron lo mismo. Y eso es súper fuerte, es súper potente. Porque es difícil, y supone hacer una autocrítica también, ¿verdad? La clase política nos ha engañado, es verdad, pero nosotros también nos hemos dejado engañar. También preferimos el consumo, ¿verdad? También nos compramos el cuento de las clases medias, también nos compramos el cuento de la movilización capitalista, y de repente, de un día para otro, nos dimos cuenta que todo era mentira. Que el modelo que se sostiene, que el modelo que se impuso por la fuerza de la dictadura, se sostiene solo por la fuerza militar. Y de repente nos dimos cuenta de que no teníamos derecho a la salud, de que no teníamos derecho a la educación, de que no teníamos derecho a la seguridad social, de que no teníamos derecho al medio ambiente, de que las aguas ni siquiera son nuestras. Y nos dimos cuenta de repente de todo eso, todos juntos al mismo tiempo. Claro. Exactamente, eso es lo bonito que tiene todo esto. Claro, para que esto sea efectivamente constituyente y no se quede solo en un espacio de transformación de nuestras vidas, sino que nos permita transformar la sociedad, sino que nos permita además transformar la Constitución, esto tiene que seguir. Este encuentro tiene que seguir, este diálogo social tiene que seguir. Tenemos que ser capaces de transmitir la necesidad de la comunicación, de la conversación, de la democracia, de la tolerancia a las personas que no han podido venir, que se quedan en sus casas, que tienen miedo del vandalismo, etcétera, etcétera. Esto es mucho más que vandalismo, evidentemente. Hay no sé cuántas salas dijeron, 7 salas llenas, porque aquí no estamos jugando algo importante. Aquí nos estamos jugando algo importante. Nosotros nos estamos jugando algo importante. Nosotras nos estamos jugando algo importante. No la clase política, no, nosotros. Y claro, para que la Asamblea Constituyente tenga... Claro, no, está bien, efectivamente está bien. Porque nosotros somos soberanos. ¿Sí? Soberanía popular. La última vez que leí un libro de teoría política, nosotros éramos el soberano, el titular del poder político. Bueno, la única forma de que la Asamblea Constituyente tome una decisión efectivamente transformadora es que nosotros estemos permanentemente presentes. La Asamblea Constituyente no puede funcionar como el Congreso Nacional, en tu cuarto pared, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser un acto, una decisión constituyente articulada con esta, no sé, lo estoy llamando así, pero tampoco sé si es correcto, pero articulada con esta potestad, con esta voluntad popular constituyente. Aquí hay una voluntad popular constituyente que nosotros tenemos que ser capaces de articular en el plebiscito, articular en la Asamblea Constituyente, articular en la nueva Constitución y proyectarla de ahí en adelante. No podemos volver a dejar que la clase política nos arrebate el tejido social. Bueno, hay varias preguntas, no sé cómo lo podemos hacer para... ¿Alguien había levantado la mano por acá? No. En principio la Cámara había levantado la mano hace un rato. Sí. Vale. Ya, está bien. ¿Alguien más? Acá había una pregunta. Acá. Va a circular el micrófono. Claro, quizás mejor que el micrófono circule ordenadamente, más allá del orden de las preguntas, para que la gente de la otra persona. Buenos días, mi nombre es Silvio Becerra. Encuentro que todos los que estamos acá estamos siendo parte de un momento muy importante, yo diría que histórico, desde el punto de vista social y de todo lo que puede haber a partir del movimiento que nosotros estamos viviendo. Una cosa, yo diría que es bastante importante, puede ser el que sin conocimiento, sin información, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Esta es una instancia realmente importante por la convocatoria que ha tenido, y es por eso que deseo dar las gracias infinitas a la Universidad de Valparaíso, de la cual provengo, antigua Universidad de Chile, para poder de alguna manera demostrar su vinculación con la realidad social, y especialmente con una realidad social que es realmente dura para el pueblo y dura para la ciudadanía.
Yo como un hombre común y corriente, que me considero bastante ignorante en estas materias de tipo legal y constitucional, me haría la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario cambiar o modificar la Constitución desde el punto de vista de la ciudadanía? Como pregunta. Una respuesta, hemos tenido varias respuestas ya dadas por nuestro interesante abogado. Y podrían haber muchísimos por qué en relación a la pregunta. Yo voy a mencionar algunos nomás, como para dar sentido al hecho de que la Constitución, desde el punto de vista ciudadano, debe ser inevitablemente cambiada. Uno se refiere a porque durante los últimos 30, 40 años, esta Constitución, sin participación ciudadana, no ha cumplido las más mínimas expectativas en defensa de los derechos fundamentales de estos. ¿Otro por qué? Porque en la Constitución están consagrados todos los mecanismos legales y por años solo favorecen a los segmentos más poderosos de la sociedad. Y es por eso que estamos inmersos en los problemas y totalmente desvalidos frente a los monstruos de AFP, ISAPRE, SARNAC, que se le entregaron facultades, pero constitucionalmente ramaron todas sus posibilidades de poder hacer efectiva su accionar. Porque permite declarar como inconstitucional toda aspiración o reclamo al fondo de la ciudadanía, y porque permite que los corruptos a todo nivel siempre resulten impunes, quedando libres de polvo y paja frente a los hechos que han cometido. Termino con un solo ejemplo, como para poder entender por qué es necesario cambiar la Constitución. Tenemos un hombre que se llama Andrónico Luxem, que es uno de los hombres más poderosos de este país, y ricos. Ellos llaman la atención el hecho de que al momento de que se produjo esta gran crisis social, inmediatamente se abrieron para cambiar y hacer ofrecimientos inmediatos de aumentos, de aumentos grandes, ¿cierto?, considerando lo que se les paga a sus trabajadores. Aquí es donde hay que tener claro y no perderse en el camino. ¿Cuál es la pregunta? Termino. Justamente porque con eso estamos tratando de proteger la Constitución. O sea, yo doy esto inmediatamente, pero no me toquen la Constitución. Y quería dar una opinión respecto a eso. Hay muchísimas preguntas, varias manos se han levantado. Creo que es muy importante que en función del tiempo sean preguntas, porque creo que tenemos hartas dudas del procedimiento, no sé, hay varias que me imagino, ¿no? Y todos tenemos ganas de hablar y opinar, pero tratemos de hacer preguntas un poco más agotadas si es posible para agilizar el proceso. Buenos días, mi nombre es Patricio Rivas y tres cosas, pero de acuerdo a los límites. Mi salud y respeto y admiración para la universidad por la orientación que están teniendo. Particularmente me beneficio de un programa que se llama Gerópolis, que en mi tercera edad me ha cambiado la vida, me han recibido. Me han valorado y me han dado la posibilidad de sentirme otra vez útil. Una cosa que en varios cabildos he encontrado y me preocupa. Felizmente, el pueblo soberano no vamos a redactar, ¿no es cierto?, no vamos a escribir específicamente la Constitución. Faltó tener conciencia de decir, ¿no?, que todas nuestras normas jurídicas son un idioma aparte, complejo. Incluso dentro de los propios especialistas en Constitución hay visiones distintas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre de manera simplificada? Que lo que se menciona ahí como el soberano está en la calle. Estamos en la calle, estamos diciendo cosas. Asumimos como soberanos y nuestra única tarea
es que es dar la idea de fondo en términos de cuál va a ser el contenido. El resto es una tarea académica. Y mi sugerencia va en el siguiente sentido. Vamos a muchas partes, me temo que muchos, como estoy haciendo yo mismo, abusamos del micrófono, pero después que queda, nos vamos a la casa. Yo creo que debemos ser autocríticos en cuanto a que nuestras organizaciones sociales también están complicadas. Entonces, una primera cosa, y que solo depende de nosotros, es fortalecer las organizaciones de base para que podamos seguir trabajando colaborativamente. ¿Dónde? La primera yo creo que debiera ser nuestra familia. El primer cabildo debiera ser en nuestra familia. Luego, ojalá, y esto tendría grandes beneficios ahora y después, la cuadra. Y luego la junta de vecinos y lo que venga. De esa manera, podemos multiplicar. Si hay 1000 personas aquí, yo me llevo y converso con 2 vecinos por decir algo, esto tiene un sentido. Nosotros somos afortunados de estar acá. Hay mucha gente que, porque no entiende nada, ni siquiera para motivarse, necesita que alguien le lleve estas cosas. Entonces mi sugerencia va en ese sentido, a que mejoremos nuestras organizaciones de base partiendo por los más cercanos y ojalá desde la cuadra, porque así tendríamos una capacidad mucho mejor de colaborar. Gracias y perdón, Leonardo. Mientras también aprovecho de preguntar, Jaime, ¿qué relación hay entre los cabildos, las asambleas, los autoconvocados, lo que estamos haciendo de juntarnos en este proceso constituyente o presionar para que la asamblea constituyente sea algo vinculante? Claro, yo se lo digo como obrero, justamente. Nosotros estamos bien informados. Hola, me gustaría hacer una consulta. Mira, en caso de que se haga plebiscito, se supone que el próximo año hay elecciones. Me gustaría saber si se puede poner como un anexo o definitivamente no se podría hacer elecciones sobre una nueva constitución el próximo año. ¿Va a responder de grupos o qué? Todos. O sea, o un grupo más. Sí. Hay muchas preguntas previas. Dame un segundo. Hay muchas preguntas previas. Gracias. Mi nombre es Luisa Sofía Caballero y he visto al ingresar y ahora he escuchado que hay 7 salas, por lo tanto hay muchos jóvenes y eso es lo que nos da esperanza. El detalle está en que no se queden solo escuchando, porque hay algunos siguen viendo su aparatito, ¿cómo se llama? El celular, en vez de escuchar lo que se está conversando aquí. Y eso a mí me merece duda si van a salir con algo en blanco para afuera, o son tan macanudos e inteligentes que tienen varias cosas a la vez. Es verdad. Pero lo que más quería hacer, más que sugerir, pedir a estos cientos de jóvenes que se encuentran aquí, porque muchos de ellos nunca han ido a votar, como la tercera edad que hemos ido más a votar, que por favor, todos, si tienen realmente conciencia de lo que estamos escuchando, vayan a todas las votaciones porque estamos todos inscritos automáticamente y no nos sirve de nada lo que estemos perdiendo el tiempo aquí. Es la conciencia de cada uno de ir a votar por lo que decida, pero que se pronuncie, por favor. No hay que perder ocasión, señor Baza, de invitar que participen en las votaciones, no solamente en las marchas. Esa es mi proposición.
Profesor, de partida, gracias por ¿cómo se llama? La formación de esta instancia, su charla. También agradecer a la Universidad de Valparaíso. Y mi pregunta es la siguiente: usted ha hecho hincapié en que el problema está en los derechos fundamentales, que en la Constitución están ahí en el 19 y algo, y todos los numerales que tienen. Mi pregunta es si podemos aterrizar un poco normativamente esa premisa y quizás hacer un mapa conceptual con algunos de los derechos fundamentales configurados en el 19 y ver cómo desde ahí hay un régimen de afectación que nosotros deberíamos contemplar para cambiar la Constitución. Y bueno, eso. ¿Más preguntas, Jaime? ¿Sí? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de poder compartir acá una instancia de aprendizaje muy relevante a nivel general. Una pregunta súper específica. En redes sociales circulan un montón de, no sé, memes, mensajes, un montón de imágenes respecto a las leyes que están afectando en el día a día, desde la ley que traspasó las pérdidas de la AFP a nosotros bajo el gobierno de Ricardo Lagos, hasta, no sé, los problemas que tiene el financiamiento de la salud. De todas esas leyes, que en general son leyes, el decreto de 1500, por ejemplo, que regula el financiamiento, o sea, regula el funcionamiento de la AFP, ¿qué de todo eso sería inconstitucional si quisieran? Porque todos dicen que se puede cambiar con la simple fin del presidente, o sacar unos cuantas leyes desde las mismas cámaras. Pero ¿qué posibilidad hay que eso sea concreto? En tanto, ¿puede o no ser inconstitucional? Esa es la pregunta formal que tengo. Profesor, muy buenas días, buenas tardes, no sé, buenas será. Bueno, primero aclarar que es mi primera participación en un proceso constituyente, felicitar a todos los que también vinieron por primera vez. Y mi pregunta, bueno, son dos preguntas la verdad. ¿Cómo despolarizamos la conversación dentro de la sociedad? Porque de repente, claro, aparece alguien hablando desde todos los muy buenos intereses que puede tener el Partido Comunista y al tiro inmediatamente es abucheado, etc. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, ¿cómo hacemos integrar la conversación a los sectores más vulnerables que no tienen acceso a estos espacios o no, tampoco tienen acceso al conocimiento o a la información, porque por supuesto sus prioridades son otras y no son solamente, pues, claro, sobrevivir? Entonces, ¿cómo logramos romper esa rueda? Hola, primero agradecer mucho por la ponencia que acaba de dar. Tengo dos consultas. Primero, he escuchado mucho, y es más que nada una aclaración sobre, si bien en el caso hipotético de que todo esto funciona y que hubiera plebiscito, asamblea constituyente y no constitución, ¿es imperativo el presidente que esté de turno? Porque he escuchado mucho que lo ideal es que Sebastián Piñera no esté de presidente si sale la constitución. Entonces, más que nada una aclaración. La otra ya es una cuestión un poco más epistemológica. Me surge la duda de dónde sacamos la información para hacer una constitución. O sea, he escuchado el antecedente histórico en Chile, que en Chile las constituciones nunca se han considerado las anteriores, cada vez que se hacen, y se hacen a puertas cerradas. No conozco el caso de otros países, pero quería hacer como esa consulta, de dónde sacamos esa información. Eso. Hola, me llamo Ivana, estudio aquí y bueno, igual tengo una pregunta, pero antes me gustaría invitar a las personas que están acá y son del barrio y la gente que no lo es también, como a seguir la página del Parque El Litre, porque estamos tratando de activar a través de la autogestión con vecinos, bueno, enfocados principalmente a la gente como cercana al sector, y estamos como retomando la activación de las reuniones de diálogo barrial todos los días miércoles a las 6 de la tarde en un módulo del Parque El Litre. Y también en la página estamos como utilizándola en este momento para difundir actividades que estamos realizando. Eso. En Facebook y también en Instagram. Parque-El Litre, ya. Y la pregunta es, ¿cómo puede como incidir en este tema de la Asamblea Constituyente el tema de la votación por el TPP-11? Eso.
Hola, buenas. Mira, quería hacerte una pregunta en relación al proceso que ya hubo años atrás de la Asamblea Constituyente. Yo creo que varios que estamos aquí participamos en esta revisión del proceso de la Asamblea y de esos resultados que aún no tenemos información. Y otra pregunta es acerca de los diálogos ciudadanos o el diálogo ciudadano que está impulsando este gobierno. ¿Cómo crees tú que puede eso incidir en el debate público, si va a ayudar a este proceso constituyente que necesitamos? Hola, gracias. Buenas tardes. Yo quería dos puntos en particular. Uno, si el proceso constituyente o la potencia constituyente de la voluntad popular, como decía, es capaz de eliminar la subsidiariedad o el Estado subsidiario constitucionalmente como asamblea. Y segundo, si se puede al corto plazo eliminar las Fuerzas Armadas, pensando en el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Gracias. Bueno, mi nombre es Stephanie, yo soy profesora de Historia. Quería decir dos cosas, una pregunta y una es una aclaración, una petición a todos. Empezando, que hay que tener respeto con la gente que hace preguntas, sobre todo si no están metidas en la academia, en la universidad, porque si nosotros queremos que participen personas que no sean universitarios, que sean abuelitos, gente del barrio, tenemos que tener respeto con esas personas, porque si no nos dan ganas de asistir, nos dan ganas de preguntar, porque todos tenemos. Y después de eso, mi pregunta es que he visto mucho en redes sociales y he escuchado ahí vecinos, amigos, preguntar sobre el proceso constituyente, una asamblea constituyente, cómo funciona en otros países. Porque empiezan a decir que en tal país lo hicieron, no funcionó, otros dicen no, que eso es solamente comunista. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en otros países con la asamblea constituyente y si han funcionado? Como para poder defendernos cuando alguien nos pregunte eso. ¿Defendernos de quién? Ya nos estamos haciendo. Hola, bueno, yo no tengo ninguna pregunta para el profe. Yo quiero hacerle una pregunta a todas las personas que están acá. Yo me fui al Sename a los 14 porque fui víctima de la injusticia primero en mi familia. Y cuando entré al Sename, también fui víctima de más injusticias aún. Me pegaron, me insultaron delante de jueces. La actuaria me hizo firmar algo que yo no me dejó leerlo y le rogué que me dejara leerlo y no lo hizo. Nunca fui protegida de las personas que me agredieron. Y seguí luchando. Traté, mandé cartas para que me dejaran ir al colegio porque en esa época en la cárcel de menores no dejaban ir al colegio. Yo era presidenta de curso y tenía el primer lugar. Y aún así, con todo lo que me esforcé, me di cuenta al final que no existe la meritocracia en este país. Después de eso viví muchas más injusticias y seguí luchando y seguí siendo discriminada. Y es agotador, es terriblemente agotador y cansador luchar todos los días y tratar de educar a las personas. Ahora yo estoy en la U y ahora en la Valpo y voy a egresar este año y estoy súper cansada. Trabajo con niñas del Sename y estoy siempre combatiendo con mis propios compañeros y de todas las injusticias que yo viví en el colegio, en mi propia familia, en el barrio. La peor injusticia que viví se dio en la universidad, con mis propios compañeros, con personas privilegiadas que tienen acceso a la educación y al conocimiento. Y son esas mismas personas las que cometen actos de injusticia todos los días. El profe dice, hablemos de los vicios que tiene el sistema y partamos por nosotros. Somos súper viciosos. Yo tengo menos becas que todos mis compañeros de plata que mienten en el FUAS y etc. Yo quiero que la educación sea para todos gratis, bacán. Pero a las finales somos tan injustos, ¿por qué nos tienen que decir que den el asiento a un abuelito chiquillo? ¿Por qué se lo tienen que decir? Porque no está en su conciencia la justicia social. No sirve de nada que ataquemos
y que digamos cambiamos el Estado, bacán, sí, pero si cada uno de nosotros nos va a llevar justicia a tu día a día, a tu casa, a tu familia. Yo generalmente me llevo mal con casi todas las personas porque siempre estoy tratando de enseñarles desde la experiencia y decirles, mira, estas personas que yo conocí en el Sename no saben, no tienen idea, son los que ahora quizás están saqueando, son muchos que están en la cárcel, que no tienen voz, porque realmente hay personas que le están robando la ayuda a esas personas y no están ni ahí. Y acá hay muchas personas intelectuales y súper inteligentes, pero si esto se queda aquí no sirve de nada. Y si no seguimos luchando cuando nos vayamos a nuestras casas, como dijo el caballero de allá adelante, esto podría tener un crecimiento exponencial si nosotros educamos a cada persona que se nos pare por delante. Esas personas que no cachan, que no les importa, que solamente piensan en sí mismos, o que a veces ignoran completamente, o que a veces están tan cansados que les da lo mismo, porque la vida los ha pisoteado tanto que ya la persona ni siquiera quiere pensar, solo quiere respirar y sobrevivir, como dijeron allá. Entonces nuestra labor es primero, que nosotros dejemos de ser injustos y viciosos. Y una vez que nosotros empecemos a instaurar esto en nuestro alrededor y nos agotemos todos los días impartiendo esta justicia social, partiendo por nosotros, vamos a poder lograr cambios. Da lo mismo si tuviéramos cualquier presidente, chiquillo, si nosotros todos tuviéramos la conciencia de justicia social, no existirían abusos. Y no importa el weón que esté de turno, porque seríamos todos tan conscientes que nadie abusaría del lado, que nadie diría, yo me voy a cagar a este, porque al final soy tan penca que no existe otra forma de que yo sobresalga que cagándome. Si yo veo que alguien es más seco que yo, que el loco es bacán, yo quiero que ese loco sea doctor y algún día a lo mejor me opere. Pero no, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema que dice, no, el weón que tenga más plata es el que va a tener acceso a estudiar medicina, ¿cierto? Y a lo mejor ese no va a ser el más seco, el que me va a salvar la vida. Entonces nosotros necesitamos que todos tengan acceso a demostrar lo que pueden hacer. Eso, ojalá que todos puedan impartir esta justicia en sus casas. Y eso que dice, ¿cómo lo harías tú? Yo he perdido tanto en mi vida, perdí todo, mi familia, todo. Y fue tan difícil. Hasta el día de hoy, la lucha que llevo de tratar de concientizar a mis compañeros y enseñarles me tiene tan cansada y tan desgastada. ¿Cómo lo haría? Yo seguiría luchando desde abajo, tratar de que ustedes busquen a las personas más necesitadas para ayudarlos. A mí me rescataron mis profes. Si no fuera por esos profes que me pasaron un libro, yo no estaría acá. Y yo les voy a contar una, antes de que darles más la lata. Yo cuando entré al Sename vi niñas violadas por su propia familia, niñas ultrajadas, que no sabían ni siquiera escribir su nombre. Y yo tuve la suerte de que por lo menos me mandaron más veces al colegio que a ellas. Son cosas tan pequeñas, un profesor puede cambiarle la vida a una persona. Entonces, ustedes pueden ser una herramienta de cambio en la sociedad si ayudan a una persona que esté desvalida, y desde ahí es donde parte la justicia social. Es decir, si yo soy privilegiado y si tengo más que el del lado, primero yo le doy a él para que los dos estemos en igualdad de condiciones. Eso. El artículo 119 no es polémico, tal como dice, atendamos lo que nos antecedió, dice tener respeto y tolerancia un poquitito. El artículo 119 complementa lo que yo le digo, y no es que yo quiera estar en contra suya, sino que tenemos que ayudarnos, reeducarnos, hacer todo eso. La convocatoria al plebiscito deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a quienes que ambas cámaras instan o insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de 30 días ni después de 60, contado desde la publicación de dicho decreto. No lo relateo más.
pero por eso que han tenido en sus manos, y nosotros tenemos la herramienta más poderosa que es el voto, como lo decían los que me antecedieron, de no reelegir a ninguno de los que están ahora en el Congreso. No son parlamentarios, se llaman congresistas, desde la izquierda hasta la derecha. Todos deben ser rechazados para analizar y limpiar todo esto. Todo lo que nos genera la vida. Pero personas transparentes y no corruptas, de izquierda y de derecha. Voy a La independencia tratar no de puede llevar a contestar algunas preguntas. Gracias, Jorge. Muy amable, profesor Baza, muy amable por su gentileza. Estamos aquí para escucharnos y para conversar. Llevamos mucho tiempo sin escucharnos, así que tenemos que aprender a escuchar. La verdad es que después de la penúltima intervención de la compañera de allá atrás, no tengo nada más que decir. Claro, resume. Claro, así que también tenemos que ser conscientes de que las razones por las cuales yo estoy sentado acá adelante no son precisamente las mejores entre comillas. ¿Cierto? ¿Por qué estoy yo acá? Porque hay un doctor en Derecho, un profesor universitario, que todo el mundo le cree, ¿verdad? El reconocimiento de cierto capital que ha sido concentrado. Y claro, me gusta mucho ser el catalizador de esto y colaborar y contribuir con estas cuestiones, pero detrás de la historia social que ha permitido que un profesor como este esté sentado acá, hay caleta de injusticias que hicieron que esos sistemas pudieran operar de esa manera. Y eso no lo vemos. Tenemos la inclinación a ver solamente el resultado final, ¿ah? Y validar el resultado por cuestiones formales, por el título, el grado, la familia, el apellido, la plata, el reloj que tiene, dónde vive, la pega que tiene. Pero lo que dice la compañera de atrás, eso es. Nosotras participamos permanentemente, estructuralmente, de relaciones marcadas por el abuso, por la dominación. Y muchas veces somos abusados, pero muchas veces también abusamos. Y por eso creo que es tan importante entender que un proceso constituyente como este, que logramos llevar las cosas bien, no debiera terminar en una nueva constitución, debiera terminar efectivamente en una nueva sociedad, debiera terminar en una nueva estructura del pueblo, donde nos demos cuenta de que esta solidaridad, este encuentro, este diálogo, esta tolerancia, esta humildad es lo único que tenemos. No tenemos nada más. No tenemos plata, no tenemos tanques, no tenemos contactos internacionales. Lo único que tenemos es nuestra familia, nuestro trabajo y esto. Y esto. Lo único que tenemos es que nos tenemos los unos a los otros, no tenemos nada más. El único poder que tenemos es porque estamos juntos, es porque estamos juntas. Y lo que dice la compañera allá atrás, muchísimas gracias por tus palabras y por tu honestidad. Es probablemente parte del problema, ¿cierto? La dictadura dejó una huella y una cicatriz muy profunda en nuestra sociedad, pero también en nuestras personas, en nuestra familia, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Como dice una muy película famosa, una muy famosa película, es una película muy famosa, el miedo es el camino para el lado oscuro. Y eso es verdad. Y lo que hizo el neoliberalismo, lo que hizo la dictadura es meternos miedo a todos. Pero no un miedo contra los milicos, no un miedo contra la tortura, no un miedo contra la represión, sino que un miedo entre nosotros. Tenemos miedo de salir a la calle porque nos encontramos con gente que no conocemos, con gente sucia, fea o demasiado limpia, no sé, da lo mismo. Ese miedo es el que nos tiene así como estamos. Porque no nos atrevemos a hablar, porque cada vez que uno critica a alguien, que este bueno es conflictivo, que no sé qué. Entonces, claro, esa experiencia de abuso es una experiencia transversal, más o menos dramática en ciertos casos, pero es transversal. Y muchas veces miramos para el lado
no solamente para no ver lo evidente, sino para no ver que muchas veces aquellas personas a las que las reconocemos legitimidad por la razón que sea, también vienen de esa estructura de abuso. Y a veces se han aprovechado de ellas, a veces han sido víctimas de ellas. Y yo creo que este tipo de instancias, este tipo de momentos, es como el gran momento que tenemos, no sé cuánto tiempo, de empezar a mirar al lado con empatía, con cariño, ¿verdad? Y no con desconfianza, no con competencia, no con el signo peso. Eso. Sí, de verdad, muchas gracias por la pregunta, compañera. Anoté todas las preguntas, voy a tratar de responderlas todas, pero de manera un poco más transversal, porque hay varias preguntas comunes que tienen ciertas cuestiones comunes. Yo diría que lo primero, a propósito del plebiscito para el 15 de diciembre, de estos encuentros, de la relación entre los cabildos y la Asamblea Constituyente, de la iniciativa del gobierno, yo tengo la impresión de que todo lo que hagamos de aquí en adelante suma. Todo lo que hagamos de aquí en adelante suma. Si logramos hacer un plebiscito el 15 de diciembre, bien. Probablemente no va a ser vinculante, probablemente va a ser como el plebiscito de estas municipalidades que quieren hacer un toque de queda para los menores de edad, vale. Pero igual ahí va a haber un momento de movilización, va a haber un momento de discusión. Participará un número de gente bastante menor de lo que podría participar si estuviera todo el aparato del Estado detrás, con el CERVEL, ¿verdad? Y toda la cuestión. Pero igual yo creo que esas son cuestiones importantes, son espacios que hay que utilizar, que hay que recuperar. Ahora, tampoco nos pasemos de ingenuos, ni de ingenuas. En gran medida, y esta es una opinión personal que podemos no compartir, pero la experiencia de los encuentros locales autoconvocados durante el gobierno anterior fue una experiencia contradictoria, fue una experiencia compleja. Porque claro, participamos, muchos de nosotros, de nosotras participamos en ese lugar de buena fe, fuimos a los encuentros autoconvocados, a los encuentros locales, levantamos la información, la subimos a la página web, etcétera, etcétera. Pero todo ese esfuerzo de diálogo, de encuentro, de discusión se perdió, se diluyó. Y uno podría honestamente preguntarse si es que acaso la complejidad del diseño está pensada para que se diluyera, o si es que a nadie se le ocurrió un sistema más sencillo para convocar al pueblo. Pero ahí hay un aprendizaje importante, hay un aprendizaje primero de diálogo, porque igual se movilizaron 200.000 personas a dialogar y a conversar, yo creo que eso es importante, pero también hay un ejemplo, hay un aprendizaje de cómo perdemos la potencia transformadora que tenemos como comunidades cuando confiamos demasiado en que los políticos en el Estado hagan las cosas bien. Porque finalmente lo que terminó pasando es que hay un proyecto de constitución, diría yo, técnicamente bien redactado, pero que no recoge las opiniones mayoritarias que fueron levantadas en los encuentros locales autoconvocados. Desde cuestiones técnicas como el Congreso Unicameral, que el proyecto sigue teniendo Congreso Unicameral, hasta cuestiones políticas como nuestros derechos fundamentales. Entonces, claro, el gobierno ahora va a empujar un proceso de diálogo ciudadano, de no sé qué. Yo creo que libremente podemos decidir participar o no, pero